un poco menos de una semana de la fecha de comienzo de la dictadura cívico-militar aquí en el Uruguay. Por eso estamos en Montevideo, por eso estamos en el Uruguay, por eso estamos en la UDELAR, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde tuvimos una maratónica jornada de entrevistas con integrantes de la academia, con personas de los movimientos sociales, pero también con integrantes de los movimientos políticos, con los cuales estuvimos hablando y llevando adelante charlas profundamente interesantes sobre lo que sucedía exactamente hace 50 años, pero enmarcándolo y conociendo que los procesos son más largos que una jornada, que un día, pero sí entendiendo que a veces los números redondos sirven para profundizar en muchas de estas cuestiones. Así que al cumplirse medio siglo del golpe de Estado en Uruguay, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo TV y el InfoClaxo, nos encontramos aquí porque hoy, en un rato, se organiza los centros miembros Claxo de Uruguay, junto con la Universidad de la República, organizan cambios sociales subterráneos más acá y más allá del autoritarismo político. Aportes y debates desde las ciencias sociales antes y después del golpe de Estado. Esto se va a realizar aquí, en la sala Luisa Cuesta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y nos va a dar el marco con entrevistas previas, porque hoy, en minutos nomás, tendremos la participación de la directora ejecutiva de Claxo, Karina Batiani, quien está aquí, estaremos hablando con ella, pero también estaremos viendo entrevistas que hicimos con Jerónimo de Sierra, con Patricia González Viñoli, con Gerardo Caetano y con muchos entrevistadas y entrevistados más que estarán aquí en este piso especial del InfoClaxo. Un ratito aquí en la UDELAR, en la Universidad de la República, para poder hablar de estas temáticas. Separamos, nos encantaría leerlos y leerlas, saber desde dónde están, cómo se están sumando, pero nosotros separamos y ya comenzamos con el primer diálogo de este programa número 148. Y estamos en vivo, hora de Montevideo, 4:08 exactamente, horas diversas obviamente según desde el lugar de nuestra América que nos estén viendo. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, bienvenida, pero en realidad gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, hola Gustavo, un gusto saludarles a todos y a todas, como siempre, cada miércoles. Efectivamente, hoy desde aquí, desde Montevideo, desde esta que es mi segunda casa, es la Facultad de Ciencias Sociales, de la cual soy egresada, profesora desde hace 30 años de la Universidad de la República, ¿verdad? Donde vamos a estar, como tú bien anunciabas, organizando este panel en el marco de, bueno, una serie de actividades que la Universidad de la República está organizando, además de las que organizan otros movimientos y organizaciones sociales, en esta semana previa a lo que fue el 27 de junio de hace 50 años, con la consolidación del golpe cívico-militar aquí en Uruguay. Para mí es un gusto recibirlos y poder tener este programa especial de InfoClaxo desde Montevideo y desde mi querida Facultad de Ciencias Sociales. Tremendamente cómodos, realmente es estar en casa y fue un placer, digo, la posibilidad del intercambio de toda esta jornada muy intensa, entendiendo los debates y la importancia de a veces cómo los números redondos sirven como para poder plantear muchas reflexiones sobre en qué momento nos encontramos, entendiendo que hace 50 años hay una fecha concreta, pero había un proceso de represión, de privación ilegítima de la libertad, de persecución, de terrorismo de Estado, que había comenzado ya un tiempo atrás, y obviamente se incrementa, tiene otras características con el gobierno, la dictadura cívico-militar. Pero digo, ¿qué pasaba, Karina, hace 50 años aquí en Uruguay? ¿Y cuál es la importancia de reflexionar sobre ese pasado reciente? Sí, como tú decís, es un proceso y como seguramente Gerardo, que va a estar en un ratito aquí acompañándonos y que ha dedicado su vida a estudiar también ese proceso, va a contar. Eso fue un proceso y el 27 de junio es como un punto de llegada, de llegada y de consolidación de todo ese autoritarismo que se venía
desarrollando en el Uruguay. Un proceso en el que comienza, siempre decimos, el periodo más negro, más triste, más dramático del Uruguay, en el que se pone en juego, bueno, ese modelo de país, y eso es lo que nosotros tenemos que mirar hoy a 50 años, y eso es de hecho lo que vamos a estar analizando a partir de las 6 de la tarde en el panel que organizamos. ¿Cuáles fueron los cambios en la estructura social del Uruguay a partir, bueno, de ese golpe de Estado, de esa consolidación dictatorial y del autoritarismo en Uruguay? ¿Qué elementos teníamos en ese momento? ¿Qué elementos hay hoy? Y sobre todo, ¿cómo podemos trabajar de clave a lo que es la democracia hoy? ¿Cómo podemos fortalecer esos procesos de democracia tanto en Uruguay como en el resto de la región latinoamericana? Esa es nuestra preocupación, y como tú sabes, es además una preocupación para Claxo en el marco de su plataforma para el diálogo social sobre democracia, sobre derechos humanos, y queremos colocar esta reflexión desde el Uruguay. Evidentemente la sociedad uruguaya se transformó profundamente a partir de ese episodio dramático, que además hoy está muy a flor de piel de todos los que somos uruguayos y uruguayas. Lo hubiera estado de todas maneras, pero lo está más aún por dos hechos muy importantes que ocurrieron la semana pasada. El primero, el hallazgo de nuevos restos de detenidos desaparecidos o detenidas desaparecidas, no lo sabemos aún, bueno, en el batallón 14. Ese es un momento muy complejo, ¿verdad? Un momento muy complejo y que muestra una vez más cómo los procesos de impunidad siguen adelante en el Uruguay, porque hay quienes saben dónde están cada uno de los que han desaparecido y no lo dicen. Y hay un profundo trabajo que también participa la UDELAR con su equipo de antropología, de búsqueda casi que palmo a palmo y terrón a terrón. Aparecieron restos y eso nos conmovió, como cada vez que aparecen restos en este país y en Argentina y en otros países también. Pero además se dio un acto también cumpliendo una sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos de reconocimiento de la responsabilidad del Estado uruguayo ante algunos casos de desaparición y de asesinatos durante la dictadura. Y eso fue, desde el punto de vista simbólico, muy importante y colocó estos 50 años aún más en la piel de todos y de todas. Tenemos desafíos pendientes. Uno de ellos es el verdad, memoria, justicia y nunca más. Podría decir que en el nunca más hay un gran consenso a nivel nacional. Por supuesto, siempre hay algunos sectores que probablemente no quieran o no afirmen con tanta convicción en nunca más. Ahora, en el verdad y justicia, allí los consensos no son digamos, mayoritarios, ¿sí? Pero tenemos que seguir trabajando por esas consignas. Karina, en ese sentido, entiendo que esta última parte que tú dices tiene que ver un poco con las marcas que ha dejado la dictadura, pero también con que las dictaduras del Cono Sur no solo tienen una expectativa de destrucción física, ideológica, sino también tienen un plan político, un plan económico. Por supuesto. Y eso evidentemente seguramente marca que las trazas de lo que quedó la dictadura son más grandes. ¿Cuáles son esas trazas? Bueno, es que evidentemente digamos, la destrucción en términos brutales que se hizo sobre los sectores políticos era para instaurar un modelo de país que si tú quieres tuvo su auge en los 90 con la consolidación del modelo neoliberal, pero bueno, era ir en contra de algunos planteos para poder instaurar definitivamente ese modelo neoliberal, ese modelo del que tanto hemos hablado aquí en Infoclaxo y que tiene que ver, entre otros elementos,
con la primacía del mercado por sobre los demás elementos proveedores de bienestar social, como por ejemplo el Estado, ¿verdad? Quitarle peso al Estado y otorgar prácticamente que la capacidad de regir absolutamente todo al mercado. Eso que tuvo que ver con transformaciones en el plano educativo, en el plano de la salud, en el plano de la seguridad social y un largo etcétera, fue lo que se gestó durante ese periodo autoritario y que luego estuvo vigente en este país durante mucho tiempo y se intentó revertir, y de hecho se hicieron grandes transformaciones durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, y lamentablemente hoy estamos nuevamente con un gobierno de corte neoliberal que incluso está intentando ir hacia atrás en algunos de los elementos que se habían avanzado. Por ejemplo, con el sistema de cuidados, ¿verdad? Que está siendo recortado. Por ejemplo, con la educación pública, que también ahora viene la ley de rendición de cuentas y hay de hecho, hoy hubo un paro a la mañana, una manifestación reclamando recursos para la educación. Ese era el modelo de país que estaba en juego. Karina, veíamos algunos datos muy dramáticos de la dictadura, porque la cantidad de detenciones que hubo durante la dictadura fue brutal, posiblemente una de las más altas a nivel total de población que hubo en la región, digamos. Y estamos hablando de un fenómeno que posiblemente tuvo, si se quiere, cada muerte es terrorífica, cada desaparición es brutal, pero que tuvo una cantidad de desapariciones menor de los que hay en algunas otras partes de los países de la región, pero una cantidad de detenciones que claramente intentaban cercenar por completo determinadas ideologías, ideas y lo que fuese. Absolutamente, todo aquel, digamos, que pensara diferente al modelo que se quería imponer, era perseguido, detenido, en muchos casos encarcelado por muchos años. Pero bajo detención estuvo buena parte de la población uruguaya solo por pensar diferente o por oponerse a esas transformaciones de las que estábamos hablando y que proponía este régimen militar, pero con los civiles que lo acompañaban. Sin duda que los números son tremendos. A veces no se conocen porque, claro, cuando uno lo dice en números absolutos, son pequeños frente a los números, por ejemplo, de Argentina. Pero bueno, como sabemos, hay que mirar en realidad las tasas, ¿sí? Claro. Pasa lo mismo con la violencia. Hay mucha gente que se sorprende de saber que Uruguay es de los que tienen la tasa de femicidios más altas en América Latina, porque si uno mira los números absolutos, por supuesto que son muchas menos las uruguayas víctimas de femicidio que las mexicanas o cualquiera de los países superpoblados de nuestra región. Sin duda que fue un periodo absolutamente dramático y donde prácticamente un porcentaje muy alto de la población uruguaya fue víctima directa de detenciones, encarcelamientos y, por supuesto, muchos de ellos torturas, desapariciones, etc. Karina, en el transcurrir de las charlas del día de hoy, obviamente se habló mucho con respecto a los procesos de justicia. Algunos parecieran muy enlentecidos, otros que han obtenido cierto dinamismo en el último tiempo. Por otro lado, hay un partido militar en Uruguay, hay un partido por lo menos que gran parte de sus integrantes son militares y que tienen unas lógicas de negacionismo con respecto a lo sucedido en la dictadura, que reclaman como presos políticos a los militares que están encarcelados por cuestiones de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. ¿Cómo se logra construir democracia con esas dos cuestiones que evidentemente están en construcción, que son complejas, pero que son circulantes a la cotidiana, ¿no? A veces cierta dificultad de acceso a la justicia con respecto a las violaciones y lógicas negacionistas en el marco de un parlamento, de una democracia. Sí. Para mirar el lado positivo, optimista, si tú querés, de todo esto, es que yo creo que las tendencias al negacionismo son menores.
digamos, o sea, si uno lo mira en estos 50 años, o mejor dicho, desde el fin de la dictadura hasta ahora, han ido en disminución, y particularmente entre las generaciones más jóvenes, donde está muy claro, digamos, la postura que están tomando. Y eso se ve, por ejemplo, en las marchas del 20 de mayo, que son las que aquí se realizan pidiendo verdad, memoria y justicia. Cada vez son más los jóvenes que participan, cada vez son más grandes las marchas, pero cada vez son más los jóvenes que participan y que arropan a madres y familiares de detenidos desaparecidos, que acompañan en esas marchas. Por supuesto, hay expresiones, como en todos los países, de negacionismo y de conservadurismo de derecha o de extrema derecha incluso, muy asociadas a ese partido militar que por primera vez tenemos en Uruguay y que tiene representación en el Senado y que no pierde oportunidad para plantear permanentemente estas visiones negacionistas, la teoría de los dos demonios, la teoría de que quienes están presos por ser violadores, torturadores, son presos políticos, incluso pidiendo la prisión domiciliaria para ellos, porque son, bueno, mayores de 70 años. Me gusta en estos 50 años tratar de encontrar la mirada optimista y decir, bueno, pero el negacionismo, si lo miro en perspectiva del 85 a la fecha, realmente es menor, digamos, son cada vez menos aquellos que siguen sosteniendo. Por supuesto que hay que prestarle atención a esos discursos, que hay que trabajar con esos discursos, y lo más importante es incorporar estos temas a nivel de la educación en todos sus niveles, para que se sepa lo que pasó, y porque esa es la garantía, la memoria, ¿sí?, es la garantía de la no repetición. Karina, miraba el panel que en un rato más estará aquí en esta misma sala de la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales, cambios sociales subterráneos más acá y más allá del autoritarismo político, aportes y debates desde las ciencias sociales antes y después del golpe de Estado. Entiendo que las formas transversales en que las lógicas de la dictadura se incorporaron tuvieron muchos niveles. Claro. Pero ¿por qué lo de cambios sociales subterráneos? Porque lo que queremos es mirar qué pasó a nivel de la estructura social y del sistema social en Uruguay en estos 50 años. ¿Cuáles son esos cambios? Por ejemplo, lo que yo voy a plantear dentro de un rato, vinculado a cuál era y cuál es el papel de las mujeres en la sociedad uruguaya, ¿verdad? Esos cambios que empiezan siendo subterráneos, pero por supuesto que después emergen y que van mucho más allá de este proceso autoritario y que dejan marcas importantes a nivel de toda la sociedad, así como también las transformaciones desde el punto de vista familiar, las transformaciones en el sector educativo, las transformaciones a nivel territorial. Bueno, cada uno va a ir abordando distintas dimensiones con esa idea de mirar el país hoy, bueno, y ese proceso en estos 50 años de transformaciones, como siempre con sus luces y sus sombras, porque, bueno, no voy a spoilear lo que vamos a decir dentro de 2 horas, pero si uno mira la cuestión vinculada al papel de las mujeres, vaya si hubo transformaciones, pero transformaciones en términos de la incorporación, de la participación, pero eso no nos tiene que hacer olvidar las profundas brechas de desigualdad que todavía persisten en el Uruguay de hoy desde el punto de vista de género. Hablábamos hace un ratito con una de nuestras entrevistadas y nos comentaba cómo los movimientos de mujeres tuvieron ahí un trabajo muy fuerte, y en la salida de la dictadura, la recuperación de la democracia, también muy fuerte para el reconocimiento de todo lo que había significado la lucha adentro de las casas, con la militancia, y que posiblemente tampoco tenía un reconocimiento tal, inclusive en los sectores de izquierda, digamos. Qué dificultad hay para encontrar cómo esa lucha y cómo el patriarcado se mete por todos lados, ¿no? Absolutamente, y creo que recién ahora empezamos
a desnaturalizar esos procesos, ¿verdad? Efectivamente, el papel de las mujeres fue absolutamente importante en todos los sectores, también no solamente puertas adentro, no solamente en las casas, no solamente en la resistencia, sino también en la militancia de primera línea y en la dirigencia de primera línea que combatió a la dictadura. Eso estuvo invisibilizado por mucho tiempo, así como también por mucho tiempo temas que hoy nos parecen tan obvios, tan evidentes, no formaban parte de las preocupaciones de este país. El ejemplo claro es la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Bueno, hoy ese tema está en la agenda. Hoy ese tema es un tema de preocupación a nivel nacional. Y allí el papel del movimiento feminista, sin duda el movimiento social, desde mi punto de vista, por excelencia en este país en los últimos años, por lo que ocurrió hace 50 años, pero por lo que está ocurriendo ahora, el movimiento social de carácter transformador por excelencia de los últimos años. Y también en esta semana o en este mes en el que todo el Uruguay está realizando actividades y reflexionando sobre este tema, bueno, se ha puesto sobre la mesa la violencia particular de la que fueron víctimas las mujeres durante la dictadura, las mujeres que fueron detenidas, las mujeres que fueron desaparecidas, el ensañamiento particular que se tuvo con los cuerpos de las mujeres, con las mujeres por solo la simple razón de ser mujeres. Eso también está como parte del análisis. Karina, estaremos, bueno, aquí en este mismo espacio se va a realizar este panel solamente en unos minutos. Agradecerte por el recibimiento, por abrir el espacio, tu espacio, el espacio de aquí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, entendiendo que, bueno, de aquí, semana que viene, tendremos un programa especial desde otro lugar, estaremos en el norte de Brasil, con un programa también muy especial, más relacionado con movimientos sociales. Pero antes de despedirte, quería llevarte algunas cosas de la cotidiana. Digo, Montevideo vive una situación muy particular con respecto al acceso a algo tan básico como el agua corriente, o sea, el agua que sale de la canilla. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo he comentado en el Infoclaxo anterior o el otro en el que hablamos de la cuestión ambiental, justamente. Sí, es algo absolutamente increíble porque si hay algo que en este país hay en abundancia es agua dulce. Sin embargo, por distintas razones no se tomaron las previsiones necesarias para que frente a una sequía prolongada, como está afectando no solo a Montevideo, sino a su área metropolitana, que involucra también a Canelones, a San José, etcétera. Bueno, las reservas que habitualmente de donde se tomaba el agua para la ciudad de Montevideo están casi en cero y se está tomando agua del Río de la Plata, pero el Río de la Plata a esta altura, bueno, tiene mucha sal, entonces estamos recibiendo agua en nuestras casas salada y con mucho cloro, con mucha sal y con mucho cloro, con todas las consecuencias que eso tiene para la salud, que las personas no pueden tomar esa agua, por más que se diga que es bebible, fíjate, se dice no es potable, pero es bebible, es absolutamente imposible de tomar y hay que salir a comprar agua embotellada, con el impacto que eso implica, especialmente para las personas con menos recursos, ¿verdad? Donde el presupuesto de sumar agua embotellada para su hogar, para su familia, es absolutamente imposible. Y no se han tomado prácticamente medidas por parte del gobierno para poder paliar esa situación. ¿Sí? Distribución de agua a algunas personas en situación de calle o en refugios o beneficiarios del MIDES, pero no mucho más que eso. Entonces es una situación muy complicada que ya hace un mes y medio que se está en esta situación y que la perspectiva no es de una solución inmediata. Un absurdo, ¿verdad? Un absurdo donde hay un recurso, digamos, que con previsión se podría haber trabajado de otra manera. Y que nos llama a la reflexión también sobre, bueno, una vez más, el uso que hacemos de esos recursos naturales, por un lado, y por otro lado,
esas relaciones entre lo estatal y lo mercantil en torno a derechos tan básicos como el acceso al agua potable, que hoy en Montevideo no la tenemos.